¿Qué tal, señoras y señores? Sean ustedes bendecidos, bienvenidas y bienvenidos a otra entrega de su programa Agenda Semanal, la revista informativa más completa de los fines de semana en la televisión dominicana, con su anfitrión de siempre, Balbueno Medina, la autoridad periodística del país. En el día de hoy tenemos para todos ustedes un contenido renovado, actualizado y sobre todo informativo, para que no se despeguen de ahí frente a sus televisores, dando seguimiento paso a paso a los acontecimientos que, como siempre, se desarrollarán aquí en este espacio Agenda Semanal. Pues bien, señoras y señores, se arregló ahí mismo el audio porque esto es a base de golpes y todo eso. Esta semana, pues, muchos contenidos, las lluvias no han cesado, la situación de la carestía de los combustibles, etcétera, etcétera. Pero mientras tanto, usted se mantendrá con nosotros en contacto a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, /Balbueno Medina, en Instagram, @Balbueno Medina, lo mismo que en Twitter, @Balbueno Medina. Ustedes nos pueden dar seguimiento y dejarnos sus inquietudes relativas a lo que es la producción de este espacio, Agenda Semanal, y a nuestra condición de todo lo que hacemos en nuestra condición de periodista. Así que el contenido de este espacio, Agenda Semanal, ustedes todas las semanas lo pueden seguir, porque estará inmediatamente publicado este espacio aquí en este canal, Santo Domingo TV, canales 24 del cable y 69 de UHF a nivel nacional e internacional. Pues están colgados ahí en notamedin.net. Ustedes pueden ver las entrevistas y todo el contenido de este espacio Agenda Semanal, semana tras semana. Esta semana nosotros hicimos público un artículo de los que siempre acostumbramos a compartir con nuestros lectores en los periódicos digitales, en nuestro periódico notamedin.net, en dominicanoshoy.com, el nuevo diario.com.do y también en almomento.net. Y este artículo tiene que ver con lo que el pueblo dominicano hace mucho pues ha estado esperando, y es la conversión de la televisión análoga que vivimos actualmente a la televisión digital. Esta semana el director o el presidente del Indotel, el licenciado Luis Henry Molina, anunció que se reunirá con los representantes de las empresas televisoras de la República Dominicana para discutir todo lo relativo a lo que sería la conversión de la televisión dominicana a digital a partir del año 2021. Recuerden ustedes que la República Dominicana hace ya un buen tiempo ha venido posponiendo ese paso trascendental que constituiría la televisión digital en nuestro país. Ya hay algunos canales que mantienen anuncios de que han dado el paso a la televisión HD, incluso canales de UHF como que es Santo Domingo TV, que es UHF. Algunos de UHF ya pues han estado haciendo ese anuncio, y otros de VHF, o sea, de la baja frecuencia, los canales tradicionales. Sin embargo, la mayoría de los canales de la República Dominicana, incluyendo las más de 1000 y tantas empresas de telecable que tenemos a nivel nacional en todas las provincias, municipios y aquí en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, pues realmente no han ido adaptando sus equipos tecnológicos a ese apagón que ya el país se ha comprometido una vez más a dar en el año 2021. Esto es saludable porque me parece que es el primer esfuerzo que se hace dirigido
a que definitivamente se materialice esta aspiración del gobierno dominicano y también de la población consumidora de televisión. La conversión de las telecomunicaciones dominicanas va a traer muchísimas ventajas tanto para los operadores de las empresas de televisión como también para los consumidores, o sea, para el televidente dominicano, porque por una parte, muchos de esos canales de VHF y también de UHF se beneficiarán del otorgamiento de nuevas frecuencias. Por ejemplo, si este canal está en UHF en el 69, le tocaría una frecuencia que pudiera ser antes o después del 69. Y así sucesivamente, el canal que está en el 25 le pudiera corresponder una frecuencia en el 26 o en el 24, dependiendo de la negociación que se haga con el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. Nosotros, que somos seguidores del tema de las telecomunicaciones, porque desde muy joven trabajamos en la Dirección General de Telecomunicaciones. Allí duramos unos casi 15 años laborando y hicimos nuestra carrera y toda nuestra vida ha sido consagrada a la comunicación. Por eso, aunque en el periodismo no tenemos 30 años netamente, pero en los medios de comunicación ya vamos a cumplir del 86 ahora al 2018. Esos son por lo menos casi 32 años de servicio a la sociedad dominicana en los medios de comunicación, y por eso también nunca nos hemos desvinculado del tema de las telecomunicaciones. Nosotros saludamos esta iniciativa porque de alguna manera se va a involucrar y se va a comprometer a los dueños de las plantas televisoras del país para que en base a lo que tenemos actualmente y a lo que hemos avanzado en materia de tecnología, más lo que se va a lograr de aquí al año 2021, pues esto nos permitirá que si existe la voluntad de aquí al 2021 podamos estar preparados para dar el paso, dar ese salto tan trascendental y significativo hacia la televisión digital que nos va a beneficiar a todos. De manera que ahora lo que se impone es que todos los sectores de las televisoras y las empresas de cable de la República Dominicana se acojan a este llamado hecho por el Indotel y comiencen a trabajar unidos, porque también la población de alguna manera tiene que ser recompensada, como ha sucedido en otros países, donde los estados no solamente a las empresas que van a hacer la conversión le dan exoneraciones para la adquisición de nuevas tecnologías, que eso deberá hacer el Indotel en la República Dominicana, conceder a todos estos canales exenciones de impuestos para que puedan comprar en el exterior la tecnología que van a usar en la conversión de la televisión análoga a la digital, porque se trata de una inversión supermillonaria que deben hacer los medios de comunicación, las empresas televisoras y también las compañías de telecable a nivel nacional. Muchas de ellas desaparecerán lamentablemente porque no tienen los recursos ni económicos ni tecnológicos para poderse mantener en lo que será la nueva era digital que nosotros pues transitaremos a partir del año 2021, y la población dominicana, los estratos más pobres, aquella gente que todavía no tiene Smart TV ni tiene buenos televisores, pues ahí también el Estado Dominicano va a tener que hacer erogaciones para, como se ha hecho en otros países, pues regalarle un monitor de televisión a los sectores de Guachupita, Capotillo, Las Cañitas, Las Surce, etcétera, etcétera. Gente que no puede comprar televisión costosa como las que son en HD y Smart TV, todo eso, pues
necesariamente habrá que hacer un censo y ese censo tiene que hacerse antes del 2021, cuando se dará definitivamente el salto hasta la televisión digital para luego, en base a ese censo, hacer esas donaciones que los fondos que tiene Indotel, del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, que nos cobra a todos nosotros un 2% por cada factura que se emite de teléfono celular y teléfono de residencial, pues de ahí debe sacar ese dinero para regalarle un monitor a cada familia en la República Dominicana, sobre todo a las que hemos señalado. Señores, hasta aquí esta parte introductoria de este su espacio Agenda Semanal. Retornamos de inmediato, luego de cumplir con los siguientes consejos comerciales, con la agenda económica, con los principales acontecimientos económicos ocurridos durante esta semana en el país y en el exterior. Estará, les anuncio desde ya, en la entrevista central de Agenda Semanal, en el diálogo que sostenemos cada semana con diferentes personalidades del país. Nos acompañará ahí el licenciado del ICNE Ascensión, quien es el director nacional de organización del Partido Revolucionario Moderno. Él estará con nosotros compartiendo la mesa en este fin de semana aquí en Agenda Semanal. Mantengan la sintonía. Retornamos con la agenda económica luego de estos consejos comerciales. Bien, señores, una de las noticias que ya el país conoce fue que ratificaron al gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, nuevamente por 2 años como gobernador del Banco Central de nuestro país. Ya dentro de poco le va a ganar a Alan Greenspan, que era el hombre que duró más tiempo en la Reserva Federal de los Estados Unidos. Valdés Albizu rompió ese récord, el récord creo mundial más grande en términos de un funcionario durar al frente de una entidad tan importante como fue la Reserva Federal de los Estados Unidos y aquí en el Banco Central de la República Dominicana. Mientras tanto, el gobierno dominicano estableció un acuerdo con el consorcio Odebrecht Tecnimont Estrella, que crea un fondo contingente que garantiza el flujo de recursos para terminación y puesta en operación de la central termoeléctrica Punta Catalina, independientemente del tiempo y resultados del arbitraje por reclamo de recursos adicionales. En una rueda de prensa, el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CTEE, Rubén Jiménez Bichara, y el administrador general de Punta Catalina, Jaime Aristides Escuder, ratificaron la posición del gobierno de no pagar un centavo más sobre el valor contractual de la obra de 1.945 millones de dólares. Para defender la posición oficial, el gobierno contrató a una de las oficinas de abogados más prestigiosas de Washington y Nueva York en este tipo de litigios, la firma Foley Hobbs, con más de 75 años de experiencia. La Asociación Dominicana de Usuarios de la Seguridad Social presentó un anteproyecto de ley de modificación a la norma del Sistema Dominicano de Seguridad Social debido a una serie de barbaridades que, según la organización, tiene lugar en la actualidad. De acuerdo a la propuesta de Asodomus, se modificaría el artículo 45 de la actual ley 8701 para que el trabajador, luego de un aporte, continúe durante 30 años o 360 cotizaciones, sin importar la edad, obtenga un 100% del promedio de los últimos 12 salarios como pensión. El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones ha convocado al diálogo con las empresas televisoras del país a fin de tocar el tema de la digitalización con el propósito de estar listos con la transición al año 2021.
El presidente del Indotel, Luis Henry Molina, manifestó que se comenzará a dialogar con esas compañías para lograr programar el cambio de lo análogo a lo digital y aprovechar el espectro eficientemente. En el plano internacional, Estados Unidos impondrá a partir del próximo 24 de septiembre aranceles de 10% por valor de 200.000 millones de dólares a productos chinos en el mercado, en el marco de la guerra comercial que libra con el gigante asiático. Así lo ordenó este lunes el presidente estadounidense Donald Trump, según un comunicado publicado por la Casa Blanca. En Nueva York, el petróleo de Texas de referencia para la República Dominicana se cotizaba a 68,80 dólares el barril en la bolsa mercantil de esa ciudad norteamericana. Y finalmente aquí en el mercado nacional de divisas el dólar fue comprado a 49,90 y vendido a 50,15, mientras que el euro fue adquirido a 55,94 y despachado a 56,34 pesos dominicanos por moneda extranjera. Señores, así anduvo la agenda económica para toda esta semana aquí en este su espacio Agenda Semanal. Mantenga la sintonía. Luego de la pausa comercial, el diálogo, la entrevista de la semana. Nos acompañará el licenciado del ICNE Ascensión, director nacional de organización del PRM, aquí en Agenda Semanal. No se vayan porque les prometemos, como siempre, que será una entrevista interesante que usted disfrutará desde que inicie hasta que concluya en 3 segmentos variados y diferentes. Retornamos en breve. Bien, señoras y señores, ya estamos en la parte central de este su espacio, la entrevista de la semana, la cual llega a ustedes gracias a una fina cortesía del Grupo Max, de nuestro amigo Mario Chaveve, que se encuentra localizado ahí en el centro de Villa Consuelo, en la Juan Evangelista Jiménez, esquina Arzobispo Valera. Ahí ustedes se encuentran con el imponente edificio del Grupo Max, que tiene para todos ustedes Max Ferretería, Max Comercial y Max Madera. Todo lo que usted necesite para la construcción o el equipamiento de su hogar, ahí ustedes lo encuentran en el edificio del Grupo Max de nuestro amigo Mario Chaveve, y también en las diferentes sucursales que existen en Villa Consuelo, y también en la Padre Castellano en Max Madera. Así que ustedes pueden llamar al teléfono 809-536-4200, y si dicen que vieron y escucharon este anuncio aquí en Agenda Semanal, automáticamente les delego la autoridad para que exijan su descuento ahí en el Grupo Max de nuestro amigo Mario Chaveve. Bien, señoras y señores, tal y como les habíamos informado en la portada de este espacio, contamos ya aquí en los estudios de Santo Domingo TV con la presencia del licenciado del ICNE Ascensión. Él es el secretario o director nacional de organización del Partido Revolucionario Moderno, el principal partido de oposición en la República Dominicana. Del ICNE, para nosotros es un placer, el placer tenerle aquí en Agenda Semanal una vez más para compartir pues las informaciones que ustedes tienen que darnos al pueblo dominicano en materia de organización y de cómo marcha el Partido Revolucionario Moderno en medio de la situación que vive el país actualmente, un panorama como que luce un poco medio confuso, sobre todo heredado de la situación de los aumentos reiterados de los combustibles, que esto ha ensombrecido el panorama inmediato del país en materia económica. Alzas que se anuncian y también huelgas. Así es, así es. Esto te dice a ti, es el reflejo de la debilidad que tiene la economía dominicana y la situación económica que, aunque se vende el Partido de la Liberación Dominicana en sus distintos gobiernos, ha vendido la estabilidad, ha vendido el crecimiento macroeconómico, pero te dice que es una economía sumamente vulnerable, es una economía muy dependiente de los vaivenes
de la política económica internacional y sobre todo una política económica que no vislumbra un panorama, que no vislumbra nada nuevo con esta guerra comercial que sostienen los Estados Unidos y China. Hay una situación, un escenario internacional que a las economías de países como el nuestro, que no hayan robustecido, que no se hayan fortalecido, que no hayan aumentado su aparato productivo y que siguen dependiendo de las importaciones y del flujo de divisas a través de préstamos, como ha sido el modelo de crecimiento que ha establecido el Partido de la Liberación Dominicana, los días por venir van a ser días sumamente calamitosos y ya se están reflejando, y fíjate cómo la población está reaccionando, sectores de la vida nacional, sobre todo el sector de transporte, con la alza de los combustibles, porque también, Balbueno, es que es de una manera abusiva esa ley que el gobierno la ha utilizado. ¿Usted cree que la manipula, la está manipulando? Mira, lo que debió haberla revisado, y como plantea Luis Abinader en uno de sus impuestos, en el ad valorem, poner un tope y a partir de ese momento no aplicarlo, porque en algo tan sensible y tan transversal como son los combustibles, el gobierno no debe de utilizarlo como un medio meramente de recaudación. Los combustibles están presentes en sus distintas variantes en el aparato productivo nacional y en el desarrollo nacional. Entonces tú no puedes poner un gobierno que mientras más suben los combustibles, más se beneficia porque mayores recaudaciones percibe a través de la alta tasa impositiva que tienen los impuestos, con excepción de Costa Rica, cuyo valor en dólares sobrepasa los $4 el galón de gasolina, y en Costa Rica porque tiene un impuesto especial para preservación del medio ambiente, para desestimular la utilización de vehículos. Ahora, Costa Rica oferta un sistema de transporte a los usuarios con bastantes niveles de eficiencias, pero con excepción de Costa Rica, el más caro todos los países tienen menos de $4, sí. Y en República Dominicana se está en $5. Entonces, esto es insostenible y lo que te dice es que ha sido uno de los tantos medios de que el gobierno ha dispuesto para poder recaudar grandes cantidades de dinero para poder mantener esa acción clientelar que desde el gobierno se maneja y desde las distintas instancias del gobierno, y por eso nosotros vemos cómo instituciones como el FONDER traspasan a fundaciones de diputados, de diputadas, específicamente en el caso de la hermana del presidente Danilo Medina, como traspasan fondos, cosas que no es para esto, porque la ley establece y delimita claramente cuáles son las funciones de esos organismos. Entonces, eso te dice que esa vorágine, esa voracidad fiscal que han tenido los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana para poder mantener esa acción clientelar, todo ese corporativismo político que mantienen, es lo que está provocando situaciones como esta y que está reaccionando la población dominicana. ¿Tú crees, Deligne, que esta situación del transporte, los anuncios que se han hecho de huelgas 24 horas, como es el caso de Fenatrado, que ha anunciado ya que a partir del martes hasta el viernes a las 6 de la mañana tendrá una paralización de 72 horas, y la situación esta que se ha destapado en la Cancillería, son malestares que actualmente están acumulando una especie de olla de presión contra el gobierno en la sociedad? Mira, evidentemente, y esto que contribuye ya al cansancio que venía experimentando la población por los casos de corrupción, por la insatisfacción de los problemas básicos, todo esto crea un escenario de mucha convulsión social y de mucha crispación. Esto te dice a ti, súmale a esto, tú no me has hablado del tema energético. Para allá íbamos más adelante. Entonces, todo esto ligado, fíjate que se está tocando. ¿Qué sucede? ¿Se le ha ido de las manos al gobierno parte de esta situación que vive el país?
Mira, plenamente. Y te dice a ti el carácter coyuntural que ha mantenido este gobierno y de que no se ha estado trabajando con medidas que tiendan a resolver de manera estructural. Hay quienes analizan que esto pudiera ser algún tipo de crisis ficticia para venir con soluciones salomónicas y provocar una situación que el gobierno y en este caso el presidente Danilo Medina pueda fortalecerse al buscar una solución inmediata a esos problemas. Bueno, mira, yo no, eso caería dentro del campo de la especulación. Ahora, lo que sí es que está afectando a la población, pero también está afectando a las finanzas, porque el tema, por ejemplo, energético, con la salida de estas plantas, esto le va a provocar al gobierno una erogación importante de dinero, que si esto sumado al tema de Punta Catalina, al tema de los 300 y tantos millones que ha tenido en parte que reconocer el gobierno dominicano para poder avanzar, y ante la improbabilidad de que Punta Catalina entre en diciembre, crea una situación sumamente difícil al gobierno, pero además afecta de manera grande las finanzas nacionales. Entonces, pero al aparato productivo. Hoy por hoy, con el tema de los apagones que han vuelto, las actividades productivas se ven directamente afectadas, y en los barrios, los pequeños talleres, los salones de belleza, esa microactividad que depende de manera directa que su insumo y parte de su materia prima esencial es la energía eléctrica, se está viendo grandemente afectada por el tema de los cortes de energía eléctrica, debido a la imprevisión que ha tenido el gobierno y a que el gobierno se fue por una vía como la de Punta Catalina, que no era la más expedita, y hoy por hoy se está hablando ya de que podría rondar cerca de los 3.000 millones de dólares la terminación de Punta Catalina, con todos los elementos que involucra, que va desde la erección y de la puesta en funcionamiento hasta las pruebas que deberán de hacerse. Eso es sin contar lo que pudiera ser el objeto de la demanda de que se está discutiendo en los Estados Unidos de unos 708 millones de dólares. De eso vamos a hablar en el segmento que viene, a propósito de que ya ahí se anunció esta semana de que el gobierno ha designado una oficina de abogados para llevar a cabo ese litigio. En principio, lo que la gente entiende es que se agregarían esos 708 millones de dólares a ese costo de Punta Catalina. Analizamos eso en el próximo segmento. Retornamos en breve con esta interesante entrevista que presentamos en el día de hoy con el licenciado Deligne Ascensión, quien es el director nacional de organización del Partido Revolucionario Moderno, aquí en esta entrevista semanal de este programa Agenda Semanal. Retomamos en breve. Bien, señoras y señores, continuamos con esta interesante entrevista que en el día de hoy, como siempre, proyectamos aquí en Agenda Semanal, pero hoy con la presencia del licenciado Deligne Ascensión, quien es el director nacional de organización del PRM. Pues sí, Deligne, ¿cómo tú analizarías esta situación que se va a dar? Porque el país no ha analizado que realmente los 708 millones de dólares por la cual ha sido sometida la autoridad dominicana en los Estados Unidos por Odebrecht pudieran también cobrarse, y eso se suma al costo de las plantas a carbón de Punta Catalina, más la deuda que tiene la República Dominicana acumulada, la deuda externa y también la deuda interna. Esto
sería un saldo muy pesado para posiblemente a un próximo gobierno que pudiera ser de la oposición también. Mira, por eso yo decía que el costo final de Punta Catalina rondará los 3.000 millones de dólares. Incluyendo esos 700. No, pero si tú sí, incluyéndolo, si tú le sumas 700, 300 son 1.000 y 1.900, ya ahí tú estás en 2.000. Ah, ya tú lo habías analizado. Ahí está en 2.900. Sí. Se habla que puede llegar hasta cerca de 3.200, 3.300 millones de dólares. Un billete. No, pero además, también el tiempo, porque ya debió haberse concluido, debió haber estado en funcionamiento. Pero también hubo razones inclusive para anular ese contrato. ¿Por qué? Porque Punta Catalina, el Odebrecht, en el contrato estaba consignado que gestionaba los préstamos a través del Banco de Desenvolvimiento de Desarrollo y Social brasileño, del Brasil, el BRANDEC. Sí. Entonces no lo hizo, porque ahí llegaron los problemas de Odebrecht. Y ahí se cortaron correctamente el financiamiento. Sí, ya solamente por esa causa, porque recuérdate que este era un proyecto que incluía el financiamiento y para eso el Estado brasileño asumía prácticamente una condición soberana de solidaridad hacia este tipo de proyectos. Sí. Entonces no fue así y recuérdate que inicialmente el país tuvo que buscar, si mal no recuerdo, cerca de 300 millones de dólares en bancos italianos para poderle darle continuidad. Solamente eso era una causa suficiente para detener el contrato. Ahora, va a detener el contrato. El gobierno dominicano está en la posibilidad o en la capacidad de hacerlo. Va el gobierno dominicano a litigar de una manera a fondo el tema de los 700 millones y va a llegar al fondo. Oye, sabemos que no. Nosotros sabemos que el gobierno está entrampado y que depende en gran medida de Odebrecht. Oye. O sea que esa condena viene. Mira, vamos a tener que pagar esos 700 millones. Y recuérdate que ya el Estado dominicano o el gobierno dominicano llegó ya a un acuerdo con Odebrecht. O sea que ya no puede con el tema de los sobornos. Entonces, recuérdate las delaciones que ha hecho Odebrecht en otros países, lo que ha pasado en Perú, lo que ha pasado en otros lugares. Entonces, en el Ecuador. En Ecuador. Sí. Entonces, olvidémonos de eso, que este gobierno es un rehén de Odebrecht. Aquí lamentablemente se terminará pagando y se terminará haciendo los términos que Odebrecht imponga. Ahora, la esperanza que ha tenido el gobierno es poder en algún momento vender a Punta Catalina. Sí, se irá a buscar, creo que accionista privado. Ahora, lo que pasa es que no puede hacerlo ahora porque... En medio de una litis. No, porque nadie va a invertir. Nadie va a invertir en medio de una litis. Pero necesariamente va a tener que hacerlo. No, pero cuando lo haga, oye, lamentablemente, quien saldrá perjudicado será el pueblo dominicano, seremos nosotros los contribuyentes. ¿Por qué? Porque cuando el gobierno dominicano en el momento que pueda negociar, ceder parte de las acciones de lo que es Punta Catalina, tú puedes estar seguro que lo hará por un precio mucho menor que la cantidad que han invertido. Es decir, si están en 3.000 millones de dólares, probablemente el 50% se establezca no sobre la inversión final, sino sobre lo contratado, que fueron 1.900 millones de dólares. Sí. Entonces, ahí saldría perdiendo. Pero de luego, evidentemente, ¿por qué? Porque tampoco ningún inversionista va a invertir sobre la cantidad contratada cuando se conoce, y hay muchísimas referencias. La más reciente ahora, una de México, que tiene una planta carbón en condiciones más o menos similares a la de Punta Catalina y anda en menos de 700 millones de dólares. Entonces, hay una serie de elementos que nos hacen pensar de que cualquier negociación que podría haber a futuro, esto ya es obviamente un campo de especulación, sería sobre la base de lo contratado, porque nadie en su sano juicio va a invertir una suma de dinero en un activo que no tiene realmente ese valor de mercado. Aunque el negocio de los combustibles es un negocio que por la manera en que se maneja
es sumamente oneroso y resulta altamente beneficioso para los productores de energía por aquello que hasta se paga cuando las plantas están apagadas y que cuando hay una crisis como la que está ahora, el precio del mercado spot es el último, se utiliza como referencia el último que oferte. Entonces, eso te indica. Y entonces los que menos están recibiendo dinero también serán beneficiados. Se benefician, correctamente. O sea, entonces, porque, mira. Porque ahí lo que se impone es el precio de la más cara. Pero lamentablemente lo que no ha habido aquí, los gobiernos no han tenido el coraje de poder primero hacer toda una programación de inversión, porque el tema energético, tanto a través de cualquiera de las fuentes de combustibles o a través de hidroeléctrica o de viento, estamos hablando de que son cosas que tienen que ser programadas al mediano plazo, largo y mediano plazo. Pero esa visión cortoplacista que tienen estos gobiernos, de que simplemente quieren eso es presentarle en 4 años al electorado resultados provoca situaciones como esta que son recurrentes y que de los años 60... Ahí es que tiene importancia lo del pacto eléctrico que no se ha dado. Entonces es necesario que eso se dé. Es correcto, para que pueda haber toda una ruta programación. Exacto. Y de que no importa y de que no importa el gobierno que sea, sino que cumpla. Ahora, que lo haga con transparencia. Exacto. Que lo haga de una manera bueno, porque el mismo pacto va a exigir esas condiciones. Así es. Así que vámonos ahora del IGNE en el próximo segmento con la parte política, donde hablaremos del PRM que se está haciendo para pues enfrentar toda esta situación y también ponerse en condiciones que le permita competir en las elecciones presidenciales, congresuales y municipales que nos esperan en el año 2020. Así que mantengan la sintonía. Retornamos con la parte política de esta entrevista que sostenemos en el día de hoy con la presencia del licenciado del IGNE Ascensión, quien es el director nacional de organización del Partido Revolucionario Moderno. Retornamos en breve con esta parte complementaria de esta interesante entrevista que estamos presentando en el día de hoy. El Partido Revolucionario Moderno indiscutiblemente se colocó ya como el principal partido de oposición y hay muchas conjeturas a raíz de la aprobación de la ley de partidos políticos. Se habla de que en el PRM, pero el PRM tiene una decisión que le tocaría ratificar, es las primarias cerradas. Esto... hay un sector, como en el caso del sector de Hipólito Mejía, que no, aunque lo respeta, pero definitivamente no está de acuerdo, pero parece ser que por ahí es que se va a definir definitivamente el PRM para escoger a sus candidatos de cara a las próximas elecciones. ¿Tú crees que esto de alguna manera, dependiendo del resultado, que todo luce indicar que pudiera ser Luis Abinader, porque las encuestas lo dan como el seguro ganador, incluso competidor frente a Leonel Fernández, que es quien tiene el mayor puntaje en el Partido de la Liberación Dominicana actualmente? ¿No habrá ningún tipo de inconveniente en el PRM? No, en el PRM no habrá ningún tipo de inconveniente. Este tema lo hemos discutido más de una vez en la dirección ejecutiva y tuvimos un planteamiento, inclusive alrededor de ese planteamiento, de esos planteamientos que hubo para lo de la concertación de la ley de partidos políticos, nosotros fuimos siempre coherentes en definir de que nosotros creemos en el padrón de cada partido. Sí. Inclusive, para hacer la convención que escogió las autoridades, dimos el ejemplo, construyendo un padrón. Es un padrón que, aunque Leonel Fernández llamó de que había partido de oposición ahora, pero es un padrón que sirvió como base una decisión que tomamos de empezar desde cero, pero además de hacerlo transparente
y llegamos a algo más de 500.000 electores y precisamente, o inscritos. A partir de ahora, aprovecho para anunciar, van a comenzar las inscripciones. El 30 de septiembre anunciamos en un acto oficial que aprovecho para invitarte y comunicarlo. Es bueno que va a la primicia aquí en Agenda Semanal. Así es, en el Hotel Lina, el 30 de septiembre a las 9 de la mañana, las autoridades del partido estaremos allí anunciando la reapertura del registro de militantes. Entonces, te reitero, para el PRM esto no es ningún problema porque ya ha sido decidido y tenemos nuestro padrón base, tenemos un padrón de 500.000 electores y vamos a trabajar para llegar a junio del 2019, que es la fecha que con el cronograma que ha presentado la Junta Central Electoral nosotros tenemos, o que tendrán los partidos políticos para presentar ante la Junta Central Electoral. Nosotros nos hemos propuesto llegar a 1,5 millones de inscritos. ¿Cómo ustedes se sienten del INE con este posicionamiento que le están dando las encuestas, sobre todo la más reciente que vimos ahí, la CISA Research a Luis Abinader, de un 40.2% de la intención de voto de cara a las elecciones del 2020, frente a un candidato posible del PLD como Leonel Fernández? Mira, los estudios que nosotros tenemos colocan a Luis por encima. Del 40%. Sí, y muy por encima de Leonel Fernández. Un 40 es muy bueno, donde quiera. Sí, pero está por encima. Sí. Y aquí respetamos mucho a CISA, pero sabemos que a CISA, para quien trabaja, y hay elementos que son en la propia encuesta que se refieren, fíjate, que habla de que Leonel tiene una tasa de rechazo de un 28%. Dicen que los políticos más rechazados son él y Miguel Vargas. Comparada con solamente menos de un 6% que tiene Luis Abinader. Entonces, eso hay una serie de elementos y de factores que sitúan a Luis Abinader y al propio PRM con unas amplias posibilidades de ganar las elecciones. Nosotros, Luis, y todos en el PRM, y el sector también de Hipólito, somos conscientes de que debemos de fortalecer al partido. Estamos trabajando para el fortalecimiento del partido y en un certamen democrático se escogerá quien sea el candidato, y tú puedes estar seguro que la voluntad que nosotros tenemos y sobre todo la responsabilidad que tenemos con este país de poder producir un cambio, no solamente de gobierno ni de partido, sino un cambio de modelo, un cambio que se cambie ese sistema de injusticia, de desinstitucionalización que tiene el país, de falta de oportunidades, sobre todo para mujeres y para la juventud, de inseguridad, pero sobre todo de corrupción. Entonces, con todo esto está comprometido el PRM y su liderazgo, y esto es una garantía de que nosotros haremos lo que deberíamos de hacer de modo institucional para fortalecer la organización. Y qué bueno que figuras, líderes como Luis Abinader tenga ese posicionamiento que lo coloca en los niveles que tú has mencionado. Sí, finalmente, Deligne, ¿cómo marcha la conformación de las direcciones a nivel nacional del Partido Revolucionario Moderno? ¿Ya se han reformado las diferentes directivas de los municipios, las provincias? ¿Cómo marcha eso finalmente para que los seguidores de Agenda Semanal? Eso concluyó con la convención. Sí. Estamos en la última fase, que es la escogencia de las presidencias provinciales, que son más bien una consulta. Pero hoy por hoy el PRM tiene representación 1.150 organismos en todo el territoriales, en todo el país, las seccionales del exterior. Sí. Hoy, y en las seccionales del exterior, recuérdate que en el 16 el PRM ganó en Estados Unidos. Sí, sí. Entonces, hoy por hoy existimos, donde quiera que haya un dominicano, allí estamos organizados. ¿Eso significa que borró al PRD de las seccionales del exterior? Plenamente, y sobrepasó al PLD. Pues nada, Deligne, para nosotros, hermano, el placer siempre es mío, es un placer tenerle aquí en Agenda Semanal. Igualmente. De manera que no nos vote y siempre estaremos aquí pendientes para que ustedes también den a conocer todo lo que tiene que ver con la posición política que defienden, porque este es un programa
que tiene la intención de informar veraz y objetivamente al pueblo dominicano desde la fuente de las informaciones donde se producen, como es el caso también del PRM. Cómo no, gracias. Sí, muchísimas gracias por acompañarnos. Señores, a ustedes también por preferirnos cada fin de semana, tanto el sábado a las 2 de la tarde como el domingo a las 2 de la tarde por estos canales de Santo Domingo TV, 24 de los sistemas nacional de cable y 69 de UHF. Recuerden que este programa, Agenda Semanal, tan pronto es difundido aquí en este canal, lo colgamos en nuestro periódico notamedin.net. Ahí ustedes le pueden dar seguimiento a estas entrevistas y a todo el contenido de este espacio Agenda Semanal. Así que en notamedin.net usted puede seguir a la hora, el día y como usted lo considere posible cada uno de estos programas Agenda Semanal. Así que hasta la próxima semana, cuando volveremos a presentar otro invitado tan interesante como el que les hemos presentado en el día de hoy, el licenciado Deligne Ascensión. Feliz fin de semana a todos. Bye bye.